Muy buenos días, buenas tardes, perdón, a todos. Bienvenidos una vez más a nuestros seminarios del Departamento de Biología. Nuestro invitado hoy día es el profesor Andrés Sarracín de la Facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Él es bioquímico de la Universidad de Chile, hizo el doctorado en nuestra facultad, en el BMCN, bajo Miguel Allende, nuestro colega Miguel Allende, en la diferenciación de células ciliadas de la línea lateral del pez cebra, tema que continuó enfocado al origen placodal de estas células en un postdoctorado en la Universidad de Montpellier con Alain Guissen. Luego se fue a Creta, ¿cierto?, con Michalis Averoff en el Instituto FORTH, donde hizo también un postdoctorado en Tribolium, ¿cierto? El escarabajo Tribolium castaneum, en el cual empezó a desarrollar técnicas microscópicas que le permitieron demostrar que en insectos la segmentación ocurre a través de un reloj de segmentación, de manera muy parecida a como se sabe que ocurre en vertebrados. Y finalmente hizo un breve postdoc en la Universidad Pierre-Marie Curie, en París, donde trabajó con estos animales que a mí me parecen fascinantes, los tenóforos, ¿cierto? Donde estudió nada menos que los peines de los tenóforos. Tengo que decir que esto me impresionó mucho cuando salió la publicación sobre eso, porque yo toda la vida me interesaron los peines de los tenóforos, y me preguntaba si su segmentación tenía o no que ver con la segmentación que puede haber en el cuerpo de bilaterales. Así que yo encontraba que Andrés no podía estar trabajando en un tema más excitante. Y finalmente interrumpió ese postdoc porque lo contrataron en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, donde Andrés ha vuelto a los Tribolium en el estudio de los procesos de segmentación y de alargamiento del cuerpo en Tribolium, pero también ahora Andrés se ha expandido a un modelo nuevo, lo cual siempre es emocionante en biología evolutiva. De hecho, un insecto de divergencia más antigua, ¿cierto? La tijereta, los famosos Dermaptera, donde está estudiando también procesos, ¿cierto?, de segmentación y alargamiento corporal, y además el alargamiento postembrionario de las antenas de las tijeretas. Así que con mucho gusto entonces doy paso a Andrés para que nos haga su presentación. Ok, oye, muchas gracias, Alexander. También gracias por la invitación. No está de más decir que es un gusto volver a la Chile a presentar, hacía rato ya. Igual aprovechando esta forma online, que a algunos no nos gusta mucho, pero por otro lado permite esto que yo esté aquí en Valparaíso y me puedan estar escuchando de distintos lados, así que eso se agradece un montón. Como decía Alexander, voy a presentarles, voy a hacer como una especie de resumen de lo que he hecho para entrar en el tema, y de ahí al final voy a mencionar lo que mismo Alexander contaba de las cosas nuevas que estoy haciendo, que en general están muy preliminares, principalmente por todo lo que pasó con la pandemia y las dificultades que ha habido estos últimos años para avanzar, pero me interesaba contarlo por el hecho de que sepan en qué estoy en este momento y así podemos compartirlo, ¿ya? Con respecto al título, yo menciono lo de las estructuras repetitivas porque es un tema que me ha gustado, me ha fascinado siempre. Entonces, a pesar de que estoy enfocado prácticamente en la segmentación corporal, me llama mucho la atención, siempre me ha llamado la atención, cómo es que se forman, tanto a nivel celular como a nivel molecular, las estructuras repetitivas en el cuerpo, y cómo obviamente eso se desarrolla, o sea, ocurre durante el desarrollo embrionario, en algunos casos embrionario, en otros casos postembrionario, y en algunos casos incluso son procesos que son más tardíos. Entonces, resulta interesante, y lo interesante obviamente es que está en todo, o sea, podemos verlo desde plantas hasta moluscos, no sé, en insectos, en vertebrados, y claro, hay muchas estructuras que podemos ver de manera repetitiva, pueden ser incluso patrones de colores, pero claramente cuando uno las estudia tiene que enfocarse en ciertas estructuras que tengan alguna relación, y por eso yo me enfoqué principalmente en lo que es la formación del eje anteroposterior y cómo esas estructuras se van repitiendo una a una durante el desarrollo. Acá les doy un ejemplo de tipos de estudio que no tienen que ver directamente con el estudio de la segmentación, pero
yo como trabajé originalmente con la línea lateral, una cosa que me llamaba la atención era que el patrón de la línea lateral, que es un sistema sensorial que ocupan los peces, era súper estereotipado, y esa manera en que el embrión ponía estos órganos sensoriales en el cuerpo me llamaba mucho la atención por lo mismo. ¿Cómo era posible que el pez pudiera sensar en los movimientos del agua? Y cómo durante el desarrollo podía poner estos miles de órganos sensoriales que tiene el cuerpo en los lugares que corresponden. También estuve muy metido con la parte más como de neurodesarrollo, y en ese sentido la formación de los rombómeros, o sea, de los segmentos del cerebro posterior en vertebrados también es muy interesante, y también comparte mecanismos moleculares y celulares con la formación de estructuras repetitivas, pero principalmente, como les digo, estoy enfocado, y me he enfocado hace un buen rato, en la formación de los segmentos corporales, y aquí les pongo el ejemplo más claro y evidente para cualquiera de nosotros, que es la formación de las vértebras. O sea, nosotros los vertebrados y todos los grupos vertebrados tienen vértebras, sabemos que son estructuras que podemos reconocer como modulares, que son las vértebras, ¿cierto? A pesar de que, como yo les muestro aquí, las vértebras no son todas idénticas, sabemos que hay o sea, podemos reconocer una vértebra a pesar de que hayan cervicales, torácicas, etc. Y sabemos que estas vértebras, de alguna manera, por lo menos se intuye, que tienen que tener un mecanismo molecular que esté repitiéndose en el tiempo, de manera que se formen estructuras que son similares. Lo mismo con todas las otras estructuras repetitivas. Entonces, desde el punto de vista de cómo yo, desde que soy biólogo del desarrollo, me planteo cómo se formaría esta estructura, obviamente hay mucha gente que ha trabajado esto, pero es cómo yo segmento un organismo. Obviamente yo me planteo la idea de esto puede estar segmentado desde un comienzo, o sea, durante el desarrollo embrionario, o puede ser que esa segmentación, como les mencionaba, aparezca después. Y este es el primer caso que yo me planteaba, de que puede ser que un organismo se alargue, crezca, llegue a su tamaño adulto, o a su tamaño larval o juvenil, y que posteriormente haya un proceso de segmentación de cuerpo. Desde el punto de vista de desarrollo, que yo lo llamo el sistema como sushi, porque a fin de cuentas, en el establecimiento, o sea, cuando se cocina, a fin de cuentas, el hanro, no hay nada que predisponga o que haga presuponer que eso va a ser dividido en segmentos, ¿cierto? Por lo tanto, dentro de la estructura misma de cómo se cocina esto, no viene implícito la segmentación, ¿cierto? Entonces, es lo que podríamos llamar como una pseudo-segmentación desde el punto de vista de desarrollo, porque es algo que ocurre posterior al desarrollo mismo del organismo. A diferencia de, en este caso, por ejemplo, en que les muestro un organismo que se segmenta tempranamente en el desarrollo, y este organismo crece y mantiene estas estructuras segmentadas que se ven después reflejadas, puede ser en la larva o en el organismo adulto, ¿cierto? Y la otra posibilidad, que es un poco donde yo me enfoco, que es la posibilidad de que en la segmentación ocurra concomitantemente a que el embrión o que el organismo crece. En algunos casos ocurre a nivel embrionario, en otros casos ocurre a nivel larval, pero que el proceso en este caso, de elongación o crecimiento del organismo y la segmentación del mismo están acoplados. Y en esos casos hay una zona del embrión que es muy importante reconocerla, que es esta de aquí, que es la parte final. No, me faltó poner la zona anterior, obviamente, por eso le puse los ojos, está hacia la izquierda. Y la zona posterior es lo que se conoce como la zona de adición de segmentos. También se conoce un tiempo como zona de crecimiento, y que es muy importante desde el punto de vista del desarrollo, porque a partir de esa zona es donde aparecen la mayoría de los segmentos que van a formar el cuerpo. ¿Ya? Si nosotros clasificamos estos tipos de segmentación, como les mencionaba, hay unos casos que son la pseudosegmentación, que la vemos en algún organismo, y que, por lo menos a mí me ha llamado la atención. Inmediatamente cuando uno se pone a averiguar cómo se generan los segmentos en ese organismo, uno se da cuenta que los segmentos no se forman durante el desarrollo, sino que aparecen posteriormente. Muchas veces pueden ser patrones que se establecen tardíamente, o en algunos casos puede ser incluso del exoesqueleto del organismo. En el caso de los otros dos que les mencioné, se separan estos, especialmente en insectos, como organismos que hacen desarrollo de banda geminal larga, que sería el caso de la mosca drosófila, que es el organismo modelo más clásico en insectos, en que la segmentación ocurre muy tempranamente y que la elongación y el crecimiento del embrión ocurre tardíamente. Y el caso de la banda geminal corta, en que la elongación o crecimiento es concomitante al mismo tiempo de la elongación, o sea, de la segmentación. Y lo llamativo de esto es que ocurre en una gran mayoría de los artrópodos, y más encima es lo que vemos tanto en vertebrados como también en anélidos. ¿Ya? Entonces, si nos planteamos desde ese punto de vista, hay una relación aquí, podría decirse, entre lo que yo les mostré que ocurre en el caso de arriba. Yo lo represento con este 100 pies, los artrópodos,
Los vertebrados, por otro lado, que con la serpiente claramente es el ejemplo más claro en que hay una repetición de la estructura, y lo que ocurre también con los anélidos, ¿ya? Entonces, esos son los tres grupos que podríamos decir que existe segmentación real, o sea, no pseudosegmentación, y obviamente cuando uno se plantea eso, la primera pregunta que surge es, ¿habrá alguna relación evolutiva, o sea, un origen común, por ejemplo, de esa segmentación? Y eso es una pregunta que ha durado mucho tiempo, pero actualmente está como un poco de capa caída de decir que hay una relación en las estructuras repetitivas entre vertebrados, anélidos y artrópodos, principalmente por dos razones. Uno, que las estructuras del desarrollo, en el caso, por ejemplo, de vertebrados, es el mesodermo el que se divide, el que se segmenta. En cambio, el artrópodo es el ectodermo el que se divide. Después se divide el mesodermo, pero producto de la división del ectodermo. Y la otra razón es que si lo vemos en un árbol filogenético más o menos simplificado, estos están en los tres grupos principales de los organismos bilateria, o sea, en los eidizozoa, en los lofotrocozoa y los deuterostomos, pero dentro de estos mismos grupos hay muchos grupos que no presentan segmentación como la que les estoy mostrando. Entonces, cuesta creer que podría haber habido una segmentación ancestral, o sea, que el ancestro de estos tres grupos haya sido segmentado. Obviamente eso está por verse, pero más que nada eso, a mí me llevó, ya mucha gente la ha llevado a preguntarse si es que no será que esta homología que nosotros esperábamos en algún momento encontrar a nivel estructural, quizás es una homología un poco más profunda y que se está vinculada más a los patrones celulares y moleculares que están detrás de establecer esta segmentación. ¿Ya? Ahora, para partir hablando de segmentación, tengo que comenzar con los vertebrados porque es donde más se ha estudiado, más organismos se han visto y es donde, como yo les planteaba, lo más fácil de ver es la vértebra. En este caso es un time-lapse del desarrollo de pez cebra, y aquí se ve claramente, aprovechando que son transparentes, cómo se van formando los somitos, que son las estructuras que van a formar posteriormente las vértebras, y cómo estos somitos se van agregando en la cola uno tras otro, de la manera como yo les mostré que se formaban la segmentación a partir de un organismo de banda geminal corta. O sea, que la elongación está ocurriendo al mismo tiempo que la segmentación. Esta manera de segmentarse en vertebrados se planteó de manera teórica hace un montón de tiempo. O sea, el año 76, Cook y Seaman plantearon que podría decirse que matemáticamente, y ellos hicieron un poco de experimentos, pero mínimamente, o sea, esto es una propuesta principalmente como un modelo, que la manera molecular más exitosa para formar una estructura repetitiva, especialmente en un organismo que crece y que se segmenta al mismo tiempo, es a través de este mecanismo que le llaman el reloj y frente de onda. Con respecto al reloj, se refieren a que hay un mecanismo molecular que lleva un ritmo, ¿cierto? Y que ese ritmo estaría como sincronizado con la formación de cada uno de los segmentos, ¿cierto? Entonces, un ritmo más rápido haría segmentos probablemente más cortos, porque habría menos tiempo entre cada uno, y un ritmo más lento podría formar segmentos más largos. Y por otro lado está la parte del frente de onda, que se refiere que habría una zona del embrión que estaría determinando cuándo se acaban estas oscilaciones moleculares y cuándo se define el segmento. ¿Ya? Eso lo voy a explicar un poquito más aquí con este embrión. Este es un embrión también de pez cebra, está estirado. Y lo que estamos viendo aquí a la derecha es la zona posterior del embrión, y aquí a la derecha la zona más anterior, o sea, acá está la cabeza. Y lo que se hizo aquí fue marcar los somitos que ya se han formado. Por lo tanto, todos estos que dicen somitos formados son somitos que ya se establecieron y que podría decirse que no son dinámicos, simplemente se formaron y están ahí. En cambio, hay una zona posterior, que es lo que se llama el mesodermo presomítico, que es similar a la zona de edición de segmento que yo les mostraba antes, en que se ha visto que la expresión de ciertos genes es altamente dinámica. Y esa expresión dinámica de los genes se ha visto que concuerda con la formación de cada uno de los somitos. Por lo tanto, se expresan, se apagan y se vuelven a expresar en una correlación directa con la formación de cada uno de los segmentos corporales. ¿Ya? Eso que yo les planteé, ¿cierto? Eso se planteó el año 76, de ahí obviamente hubo mucha gente que estuvo buscándolo, y recién 20 años después, en este paper de Isabel Paimerín con el grupo de Olivier Pourquier, encontraron un gen, que es el gen Hailey, que presentaba esta característica, en el sentido de que, si ustedes ven, esto es una representación de la zona posterior del embrión, el gen Hailey se expresaría de manera dinámica, o sea, estos estadios 1, 2 y 3 serían todo lo largo de la formación de un somito,
y que durante la formación de un somito, que se fijan aquí está somito 1, somito 0, y aquí aparecería el somito 2. En ese proceso de la formación de un somito, habría una expresión dinámica de este gen y volvería a expresarse tal como se expresó al comienzo. Ahora, obviamente eso no dice nada en el sentido de qué es lo que está haciendo esa proteína que se está expresando. En este caso, se ha visto que la expresión dinámica es tanto a nivel de RNA como de proteína, pero sí que se correlacionaba la oscilación de la expresión de este gen con la formación de cada uno de los nuevos somitos. Como no me voy a tener en los vertebrados, actualmente ya se tiene un modelo de cómo ocurre este proceso, y acá está el modelo en que habrían ciertas gradientes desde posterior hacia anterior que permitirían, que mantendrían estos genes oscilatorios, y que a medida que el embrión crece, se fijan, este modelo que está aquí a la derecha es un poquito más largo que los anteriores, es porque el embrión va creciendo, y este frente que está acá, que expresa estas vías, por ejemplo, la vía Wind y la vía FGF, al ir alejándose de un frente de onda que se determina, permitiría que se fueran diferenciando los somitos, de manera que estos genes que están acá, o sea, esta vía, permitiría que las oscilaciones se mantuvieran, y una vez que se alejara lo suficiente, dejarían de influir en estas oscilaciones, las oscilaciones se detendrían, y se especificaría, obviamente, genes específicos de somito, y se especificaría el somito. Bueno, eso, como les comento, se descubrió ya hace bastante tiempo. La demostración, podría decirse, en tiempo real de este proceso ocurrió como 10 años después. Acá hay un video que es bien bonito que expresa algunos de estos genes, o sea, muestra la expresión de algunos de estos genes, por ejemplo, el gen HER1, que es un homólogo de Heidy. Si ustedes ven, voy a esperar que empiece de nuevo, se expresa en una zona bastante amplia, que es la zona presomítica, y en la zona donde se van formando los somitos, se ve cómo aumenta la cantidad de expresión. Se fijan que esto es, en color azul es un baja expresión, en colores más tirados al rojo o al verde, son colores, hay mayor expresión, y que esa formación es concomitante a la formación de cada uno de los somitos. Entonces ahí se demostró que la oscilación completa está vinculada directamente con la formación de cada somito, y obviamente se han hecho un montón de estudios a nivel de mutantes y a nivel de inhibición de la expresión de estos genes, y se han dado cuenta que no ocurre esta oscilación, y que incluso si estas oscilaciones las hacemos más largas, vamos a obtener segmentos más largos. Por lo tanto, hay una correlación entre la temporalidad de la expresión y la espacialidad de la formación de somito. Entonces, a fin de cuentas, este reloj lo que está haciendo es traducir un tiempo de expresión a un espacio dentro del embrión. ¿Ya? Y eso es lo que sabemos en vertebrados, y un poco el background que se tenía, especialmente comparándolo con artrópodos, que es otro de los grupos bastante estudiados, porque se veía que la forma de segmentarse de los embriones, en algunos casos era similar. En este caso, a la izquierda yo les muestro cómo se elonga y se segmenta un embrión de Tribolium, que es un escarabajo. En cambio, a la derecha yo les muestro cómo se segmenta normalmente el embrión de Drosophila, que es un embrión de banda germinal corta, o sea, larga, perdón. En cambio, el escarabajo es de banda germinal corta. Lo que quiero decir es, normalmente la información que nosotros tenemos con respecto, estoy hablando de aquí hace 10 años, con respecto a la segmentación en artrópodos, y específicamente en insectos, era la información que teníamos con la mosca Drosophila. Y en el caso de la mosca Drosophila, ustedes pueden ver que la segmentación acá ocurre en unos estadios en que incluso el organismo todavía no se ha celularizado o está empezando el proceso de celularización, y la elongación ocurre tiempo después. En cambio, en la mayor parte de los artrópodos y los insectos, pero insectos que no se habían estudiado mucho, se ha visto que la elongación ocurre concomitante con la formación de los segmentos. Entonces, lo que se propuso hace un tiempo es, entonces tenemos que ir a ver qué es lo que está ocurriendo aquí, porque es posible que haya un reloj de segmentación en este grupo de insectos. ¿Ya? Y acá les doy un poco las diferencias que hay entre un grupo y otro. En el caso de Drosophila, la segmentación ocurre en un contexto sincicial, o sea, no hay membranas celulares, por lo tanto, bueno, esa es una de las características de la mosca Drosophila, que es un desarrollo muy rápido, y eso es la razón por que se ocupa en genética. La segmentación prácticamente es simultánea, o sea, todos los segmentos se forman al mismo tiempo, y ese proceso de segmentación ocurre antes de que se elongue el embrión. En cambio, en Tribolium y en una gran mayoría de los insectos, la segmentación ocurre en un contexto celularizado. La segmentación ocurre a partir de esta región posterior que les mencionaba, que es la zona de adhesión de segmento, y el proceso es paralelo a la elongación axial, que es lo mismo que hemos visto en vertebrados. Ahora, en mosca, como les digo acá, les muestro acá, bueno, acá hay un ejemplo, les muestro un video en el que se ve que
A esta altura, de hecho, que yo les muestro el video, ya el embrión está celularizado y ahí recién ocurre la elongación del embrión, ¿ya? De hecho, acá les muestro la expresión de Fuchitarazu, que es un gen que se expresa tardíamente ya. De hecho, si se fijan, es un gen de la regla del par. O sea, se expresa, la mosca drosófila tiene 14 segmentos, que es lo que se veía antes ahí con la expresión del gen en Grayle en este caso. Y en este caso les muestro Fuchitarazu que se expresa previo a eso y es el momento preciso en que el embrión de drosófila se celulariza. Por lo tanto, con esto queda demostrado que la segmentación dentro, en el caso del embrión de drosófila, ocurre previo a que se celularice y previo, obviamente, a que el embrión elongue. Bueno, si comparamos el grupo de insectos que hacen banda geminal larga, por lo tanto, que se segmentan tempranamente y de manera simultánea, y el grupo de insectos o de artrópodos que hacen banda geminal corta, o sea, que elongan a partir de la zona de edición de segmentos o la zona de crecimiento, es un grupo muy grande. Por lo tanto, la mosca drosófila no es un buen ejemplo como para estudiarlo, y por eso el Tribolium resultó ser uno de los modelos que más se acercaba como a poder encontrar o sea, a poder contestar esas preguntas que teníamos, especialmente porque tienen muchas características. O sea, tenemos el genoma secuenciado, bueno, ya hace bastante tiempo, del 2008, se está aplicando RNA interferente, CRISPR, hay transgénico, hay mutante, etc. O sea, muchas de las herramientas genéticas y moleculares que tenemos en Drosophila las podemos tener en el Tribolium, ¿ya? Y por eso se utilizó. Pero una cosa que quiero hacer el alcance ahora y que después les voy a llamar la atención es que es un insecto igual holometábolo, o sea, insecto que hace metamorfosis, tal y cual como la mosca y las mariposas, por ejemplo. Por lo tanto, está evolutivamente no cercano a los dípteros, a las moscas, pero está mucho más cercano que otro gran grupo de insectos que son, por ejemplo, los hemimetábolos que hacen metamorfosis incompleta, como por ejemplo las cucarachas, bueno, las tijeretas, etc. Que ahí lo voy a hablar más adelante. ¿Ya? Entonces, lo que hicimos con el escarabajo Tribolium fue que desarrollamos una línea transgénica, que es esta, la EFA Nuclear GFP, que simplemente expresa ubicuamente la proteína fluorescente verde en todos los núcleos de la célula. Con eso pudimos hacer un seguimiento y eso nos permitió, obviamente, hacer un montón de experimentos y nos sigue permitiendo poder trabajar con estos embriones porque nos facilita bastante el trabajo, ¿ya? Como no me quiero detener mucho en esto, simplemente mostrarles que lo que encontramos es que si nosotros analizamos, estos son ideaciones in situ de un gen que se llama el gen OTSKIP. La zona de acá es la zona anterior, la parte de acá es la zona posterior, y lo que se veía, y lo que logramos ver en esa época, en que había una expresión bastante dinámica, tal igual como se veía en vertebrados, una expresión bastante dinámica en la zona posterior, a diferencia de la zona anterior, donde, por ejemplo, aquí donde está S1, es un segmento que ya se formó, después acá se forma S2, después acá luego aparece S3, pero en la zona posterior, si ustedes comparan los distintos estadios, pueden ver que, por ejemplo, acá se expresa bastante el gen en la zona posterior, en cambio aquí desaparece la zona. Aquí vuelve a empezar a aparecer y posteriormente vuelve a aparecer un nivel de expresión alto. Entonces, esta ciclicidad que vimos nos llamó la atención por lo mismo, se parecía mucho a lo que se había visto en pollo, en el paper de Palmeirin que les mostré, y además se sabía que había una relación entre varios genes que son, en este caso, el gen OTSKIP, pero también el gen EvenSKIP y RUN. Se veía que había una regulación entre ellos que permitía, de cierta manera, mantener un ciclo, ¿cierto? Y y acá a la derecha les muestro, hicimos una medición del nivel de expresión en la ideación in situ, y podemos ver que habían etapas en que había una alta expresión en la zona posterior, y había etapas en que esta expresión bajaba. Y esto era cíclico y lo analizamos en 2 o 3 ciclos. Lo que ocurrió en ese momento es que nos planteamos ver de manera más, podría decirse en vivo, no es exactamente en vivo, pero de asegurarnos de que esas oscilaciones realmente estaban ocurriendo, pero no teníamos las capacidades técnicas, podría decirse, para demostrarlo. Por ejemplo, no teníamos transgénicos que expresen específicamente genes que se expresan de manera oscilatoria, y lo que se nos ocurrió fue que podíamos cortar los embriones por la mitad. Y cortar los embriones por la mitad me refiero a cortarlos de manera longitudinal, lo que nos permitía que podíamos mantener una mitad en tiempo cero, o sea, cortar el embrión y una mitad fijarla, y la otra mitad dejarla que se desarrollara durante un tiempo, por ejemplo, en este caso son 30 minutos. Y lo que hicimos fue ver la expresión de este gen, que es el gen OTSKIP,
y compararla entre el tiempo cero y las diferentes mitades que fueron fijándose a distintos tiempos. Acá les doy dos ejemplos, que es justamente en el caso de los 30 minutos, y que ustedes ven que acá la expresión ya está empezando como a desaparecer en la zona posterior, pero es bastante homogénea, y ya 30 minutos después se nota que se está estableciendo el nuevo segmento y está desapareciendo en la zona posterior. Cosa contraria que ocurre en el caso de abajo, que no había expresión en la zona posterior y que 30 minutos después se empieza a aparecer la expresión. Lo que nos permitió esto, de manera un poco más directa, fue demostrar que en un mismo embrión, si veíamos la expresión del gen Hodgkin durante un tiempo, que era el tiempo que transcurría entre la formación de un segmento y otro, podíamos ver que había una expresión dinámica de este gen, lo que nos podría estar indicando que habían oscilaciones, en este caso de la expresión. ¿Ya? Luego hicimos películas para poder demostrar que el movimiento de las células no explicaba estos cambios, o sea, que no era que las células se habían movido, sino que simplemente eran las células que estaban prendiéndose y apagándose la expresión, y eso nos permitió, luego de analizar un montón de estas mitades, determinar que sí habían oscilaciones y que esas oscilaciones además calzaban exactamente con la formación de un grupo de dos segmentos, que es lo que ocurre normalmente en los insectos, que es la formación de un doble segmento en insectos. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que hicimos, ya esto lo hicimos ya hace un buen rato, lo que estableció que había un reloj de segmentación en insectos, cosa que posteriormente se volvió, se hicieron análisis similares en araña, por ejemplo, el año 2008, y el año 2013, o sea, 2018, el año 2013 fue en 100 pies, en que se encontraron, se puede decir que estamos hablando de un reloj de segmentación en artrópodos. Obviamente sería ideal que se puedan hacer estos estudios en más grupos artrópodos y en otros grupos de insectos, pero por lo menos en 3 grupos distintos. De artrópodos se ha visto que existe un reloj de segmentación, especialmente en los insectos que se forman como banda general corta, que es el que hay elongación y segmentación al mismo tiempo. Entonces, eso fue lo que se estableció en ese momento, y una de las interrogantes que había era que esta zona posterior, que es la zona de adición de segmentos, que antes se llamaba la zona de crecimiento, había una gran discrepancia entre varios grupos en que algunos postulaban que era una zona de alta proliferación celular. O sea, que para dar origen a todos los segmentos que se estaban estableciendo durante la elongación, se necesitaba una alta proliferación, y había grupos que decían que no era importante la proliferación, que no era necesaria incluso, y que los movimientos que ocurrían eran simplemente debido a un proceso de extensión convergente. O sea, que las células ya estaban ahí, y que lo que se establecía era como un movimiento de células que permitían la elongación del embrión. Obviamente, como estamos hablando de diferentes insectos, esto no tiene por qué ser igual en todo, por lo tanto nosotros nos propusimos analizar los patrones de elongación, los patrones de proliferación celular, perdón, en el escarabajo, y lo que hicimos eso fue aprovecharnos de esta misma técnica de poder cortar los embriones a lo largo y poder comparar una mitad con respecto a la otra. Por ejemplo, aquí les muestro que estos son los controles, en A, la mitad izquierda elongó el mismo largo que la mitad derecha, y lo que hicimos fue incubar una de las mitades con afinicolina y hidroxiurea, que es un inhibidor, son inhibidores para entrar en la fase de mitosis. Por lo tanto, no pueden haber divisiones celulares. Y lo que vimos que encontramos que a mayor tiempo de incubación con estos inhibidores, los embriones podían elongar menos. ¿Ya? Y aquí tenemos un gráfico donde muestra eso, que empiezan a aparecer diferencias más significativas a medida que más tiempo generamos las incubaciones. Entonces, incubando durante 2 horas, eran 20% más cortos, y ya cuando incubábamos durante 3 horas, aumentaba este acortamiento. Por lo tanto, los embriones podían elongar, pero elongaban de una manera mucho más lenta y no llegaban hasta elongar completamente. Obviamente, esta técnica no nos permitía llegar hasta el final de la elongación, porque es difícil manipular embriones, especialmente partidos por la mitad. Por lo tanto, lo que hicimos fue inyectar la finicolina y la hidroxiurea en huevos desde estadios muy tempranos, cuando se empiezan a elongar, y lo que obtuvimos acá un poco, se fijan, los controles son principalmente embriones que no tuvieron problemas, y cuando inyectábamos la finicolina y la hidroxiurea, encontramos que una gran mayoría de los embriones no podían elongar completamente, por lo tanto, determinamos que la proliferación celular era necesaria para una completa elongación. Los embriones pueden elongar, en algunos casos, como ven acá, el efecto no es un efecto muy fuerte. Hay un grupo de embriones que sí logra llegar a eso, pero nunca logran llegar a una elongación completa. ¿Ya? Por lo tanto, quizás no es la fuerza motriz de la elongación, las proliferaciones celulares, pero sí es uno de los procesos celulares que son necesarios para que ocurra una completa elongación, y nosotros nos preguntamos obviamente si era necesario para la segmentación.
Cuando fuimos a analizar los patrones de expresión del gen en Gray, que nos permite marcar cada uno de los segmentos, nos dimos cuenta que los embriones, a pesar de tener problemas para elongar, no tenían problemas para segmentar. Lo que dice hasta el momento que la ausencia de divisiones celulares no afecta la formación del patrón. Lo que sí vimos es que la distancia entre cada uno de los segmentos es más pequeña, o sea, cada segmento es más corto, así que probablemente tiene un efecto en el reloj de segmentación, no lo altera completamente, pero sí en el ritmo. En el periodo en que el reloj de segmentación está funcionando, tiene que funcionar de una manera más lenta y los segmentos son más cortos. Pero, al parecer, la proliferación no sería necesaria para establecer el patrón de segmentación. Ya. Ahora, perdón. Dado que vemos esta importancia de la proliferación para la elongación, quisimos hacer un análisis un poco más detallado de cómo era la proliferación, y lo que hicimos fue hacer un análisis durante toda la elongación del embrión, utilizando un anticuerpo para la histona fosforilada 3, histona 3 fosforilada, perdón, de manera de poder visualizar cuántas células estaban en proliferación en distintos estadios. Si se fijan, aquí nosotros dividimos la elongación del embrión en 3 etapas. La primera etapa es donde hay muy poca proliferación, que son los primeros estadios, en que el embrión prácticamente elonga muy poco y está empezando a ocurrir el proceso de extensión convergente. Una segunda etapa, que es esta etapa de acá, que va desde los 90 hasta los 150 minutos, en que, si se fijan, hay una alta proliferación, que aquí la cuantificamos, y donde hay un notorio aumento de la proliferación, y luego un proceso más tardío en donde baja la proliferación, no tanto como en los estadios iniciales, pero no alcanza los niveles que alcanzó durante el pic de segmentación, que es en este proceso. Cosas que no voy a mostrar, pero que les quiero comentar. Exactamente en este momento es cuando se están estableciendo los segmentos torácicos del embrión. Y si uno se fija cuando uno ve el desarrollo, en general los segmentos torácicos suelen ser más grandes, y además los segmentos torácicos son, como saben, los que van a dar origen a las patas, también van a dar origen, a las patas, porque en este caso tienen que pensar que un organismo holometábolo, por lo tanto, estos embriones van a dar origen a una larva que no tiene alas, y las alas del escarabajo van a aparecer posterior a la metamorfosis. Entonces, establecimos que esta proliferación es necesaria para la formación de específicamente los segmentos torácicos, y que hay un pic de proliferación que no es parejo. Se fijan, no es parejo en el tiempo como se había planteado antes. Además, hicimos un análisis a lo largo del embrión y nos dimos cuenta que durante este estadio, más encima, como se puede apreciar un poco en las fotos, hay una tendencia a las células en división a estar más hacia la zona posterior. Por lo tanto, habría una acumulación de células en la zona de división de segmentos que están proliferando y que están dando origen a los nuevos segmentos. Eso. Ahora, cuando analizamos la orientación, porque, como saben, si pensamos que las divisiones celulares son importantes para la elongación, si estas divisiones están en el eje anteroposterior, obviamente van a colaborar con la elongación del embrión. Si encontráramos que las divisiones están en el eje, o sea, totalmente perpendiculares a la elongación, podríamos decir que no están colaborando, y lo que hicimos cuando analizamos la orientación de las divisiones es que una gran mayoría, que son las azules, que son las que están más en el eje anteroposterior, están orientadas en el eje anteroposterior. Después le siguen las que están orientadas, podríamos decir, de manera intermedia, y una minoría están orientadas en el eje perpendicular. Por lo tanto, la gran mayoría de las células que pudimos analizar en división, o sea, cuando nos encontramos justamente en el momento de la división, una gran mayoría están orientadas en el eje anteroposterior. Por lo tanto, podríamos considerar que estas células, específicamente durante el PIC, probablemente estén colaborando a elongar el embrión. Ahora, una vez que ya determinamos que la proliferación celular era importante, obviamente estamos hablando de algo que vimos específicamente en el escarabajo trigol. Cuando empezamos a buscar a nivel bibliográfico, ¿qué es lo que se había visto? Igual es poca la información que hay de proliferación celular en artrópodos, especialmente durante el proceso de elongación. Pero cuando buscamos, encontramos especialmente que habían como 2 tipos de elongación vinculados a la proliferación. El primero, que le llamo acá yo el tipo 1, son embriones que se analizaron y que lo que se encontraba es que no había una muy alta proliferación, pero esta proliferación era pareja en el tiempo. O sea, independiente del estadio que analizaran, siempre había proliferación y los niveles de proliferación eran similares. Y además de ser similares, estaban principalmente en la zona más anterior de la zona de adición de segmentos. O sea, la parte posterior, que es la más dinámica, no prolifera.
y las células que están prontas a formar un segmento nuevo empiezan a proliferar. Y después se ve que hay un nivel de proliferación un poco más bajo en el segmento recién formado. Además, esto se ha visto que está vinculado a la expresión de ciertos genes. Entonces se ha visto que hay ciertos genes que se expresan de manera estable, específicamente en la zona posterior, y esos genes se han vinculado con la no proliferación, y otros genes que se han vinculado con la proliferación de estas células. Generalmente genes vinculados a las vías de señalización Wnt son los que se han analizado, pero la verdad es que es muy poca la información que contamos actualmente como para tener una idea clara de qué genes podrían estar participando. Pero lo principal es que el patrón espacial es constante en el tiempo, o sea, no hay diferencia durante la elongación, y que existe una correlación entre la expresión de genes de segmentación y el patrón de proliferación. Por otro lado, que es lo que encontramos en Tribolium, es que hay un patrón espacial que varía en el tiempo, o sea, un patrón temporal diferencial, ¿cierto? Estadios tempranos hay poca proliferación, estadios intermedios hay una alta proliferación, especialmente en la zona posterior, y estadios más avanzados hay una proliferación no tan alta, pero no tan alta como, no tan baja como el comienzo, y que no está vinculado a la zona posterior. ¿Ya? A pesar de este patrón que encontramos en Tribolium, nosotros lo analizamos en varios embriones, o sea, tenemos un N de 10 para cada uno de los estadios, y es un patrón que se mantiene se mantiene entre los individuos. ¿Ya? Entonces, lo que estaríamos viendo es que en algunos casos ese patrón podría estar vinculado a un tipo de insecto, y en otro caso podría estar vinculado a otro tipo de insecto, y eso es lo que encontramos, por ejemplo, en este caso, el que nosotros encontramos con Tribolium, y este otro lo encontramos en estos que son Oncopetus, que es como un chinche, que de partida es un grupo de los hemimetábolos, son insectos que hacen metamorfosis incompleta, y que, como ustedes saben, los insectos que hacen metamorfosis incompleta, sus estadios larvales, que se llaman ninfa, son relativamente similares al estadio adulto, a diferencia del escarabajo, que sus estadios larvales son totalmente distintos al adulto. ¿Ya? Bueno, y eso fue lo que obtuvimos a partir del análisis de nuestros resultados con lo que existía en la bibliografía. ¿Ya? Ahora, como les mostraba acá, en el caso del tipo 1, hay una correlación con la expresión de ciertos genes en la zona de acción de segmento. El problema que tenemos en el caso de Tribolium es que no tenemos una correlación directa con la expresión de ningún gen. Por ejemplo, no hemos visto que haya genes que se expresan especialmente durante la etapa en que vemos mayor proliferación. Por lo tanto, como que cuesta relacionar de qué manera la expresión génica podría estar regulando la proliferación celular. Pero una de las vías que probablemente está involucrada, porque se sabe y hay conocimiento de que regula la proliferación celular, y además se sabe que está muy involucrada durante el proceso de elongación y segmentación, es la vía Wnt. En este caso les muestro un esquema en que en la primera fila está un esquema de Tribolium castaneum. Acá hay un crustáceo, acá hay un miriapo, que son los 100 pies o los 1000 pies, y acá un quelicerao, que son al grupo que pertenecen las arañas, en este caso es un opilión, un arácnido. Y lo que les muestra acá son los distintos ligandos que pertenecen a la vía Wnt, y se fijan, hay una gran cantidad de ligandos que se expresan de manera segmentada, o sea, en cada uno de los segmentos que se ha formado, en todos los grupos artrópodos, y algunos ligandos Wnt que se expresan en la zona posterior, o sea, en la zona de edición de segmentos, por ejemplo, en el caso de Tribolium, el Wnt 8, Wnt 6, Wnt 5, o Wnt 1. ¿Ya? Entonces, lo que nos preguntamos es si era posible que quizás la vía Wnt estuviera involucrada en la regulación de la proliferación. Entonces, hicimos como una aproximación, que no es la mejor, pero es una aproximación que nos permite ver si existe realmente una posible regulación de la vía Wnt, y lo que hicimos fue utilizar inhibición farmacológica. Como nosotros podemos disectar los embriones e incubarlos durante un tiempo, lo que hicimos fue incubarlos con este inhibidor de la vía Wnt que se llama IWP3. Incluimos además un inhibidor, que este es el SU5402, que es un inhibidor de la vía FGF, y hicimos incubaciones utilizando ambos inhibidores. Acá lo que les muestro es un seguimiento en el tiempo. Bueno, son distintos embriones obviamente, pero un seguimiento, o sea, si analizamos a los 60 minutos post inicio de la elongación y de la segmentación, nos damos cuenta que no hay una gran diferencia. Obviamente sabemos que este es un estadio que hay poca proliferación. Cuando analizamos en el pic de la proliferación, encontramos que en el control tenemos una alta proliferación y se fijan en que está más concentrada hacia posterior. En cambio, cuando analizamos tanto el inhibidor de la vía Wnt como el inhibidor de la vía FGF y la sumatoria de ambos, vemos que hay una baja en la proliferación.
Si seguimos durante la elongación, vemos que a los 180 minutos aumenta nuevamente la proliferación, y después a los 240 minutos vemos que hay una baja, pero no es tan importante. Lo que nos llamó la atención nuevamente no es que haya una baja completa, no una baja durante todo el proceso, sino que hay una baja específicamente durante este momento. O sea, durante el PIC, que es cuando se forman los segmentos torácicos y hay una alta cantidad de células en proliferación, hay un efecto de estos inhibidores en la proliferación celular. Si eso lo analizamos y hacemos gráficos de esto, claro, vemos que hay específicamente un efecto, bueno, dependiendo de las incubaciones, vemos que hay diferencia, hay un efecto mucho más fuerte a medida que va pasando el tiempo, pero se fijan, en general el efecto es como más importante cuando hacemos 2 horas de incubación que más o menos cuando ocurre el pic. Y si utilizamos ambos inhibidores juntos, vemos justamente a las 2 horas, bueno, y también a las 3 horas, que hay una gran diferencia de células en proliferación cuando comparado con el control. Esos son los resultados que tenemos con respecto a la vía Wnt. Nos falta hacer un montón de controles, nos faltan hacer, de partida hacer una inyección en estadios más tempranos y ver si hay un efecto más generalizado en la proliferación, como para poder relacionarlo con lo que se sabe que está vinculado a la vía Wnt, también con la vía FGF. Pero si hacemos como un resumen de lo que más o menos le he contado ahora, es que podemos decir que si existe un reloj de segmentación en insectos, y posiblemente en el resto de los artrópodos, como les mencionaba, ellos fueron los que demostraron que existía un reloj en 100 pies, y Emi y colaboradores en el 2018 son los que demostraron esto en Quelicerao. En Tribolium, por lo menos, lo que les mostré, la proliferación celular contribuye de manera importante en el proceso de elongación. Dado la búsqueda que hicimos, podemos definir que hay a lo menos 2 tipos de patrones de proliferación, ¿cierto? Uno que hay una baja proliferación, pero es constante en el tiempo, y hay otra que está vinculada a un pic de proliferación en un momento particular de la elongación. La posibilidad de que las vías Wnt y FGF estén regulando, al menos en parte, la proliferación durante la elongación. Y principalmente quería comentarles esto, que es solamente para mostrarles la última parte de la presentación, es que sería necesario estudiar obviamente los patrones de proliferación, y obviamente también la presencia del reloj de segmentación en grupos de insectos que estén menos representados, como por ejemplo los hemimetábolos, como les mencionaba, incluso hexapos ametábolos. Al final, obviamente, determinar el rol de cada uno de estos procesos, o sea, tanto a nivel celular como a nivel molecular, en el establecimiento del patrón corporal segmentado. Y con respecto a eso, les quiero hacer una introducción de un poco lo que estamos haciendo en la tijereta. Acá les muestro un árbol filogenético en que mostramos dónde se sitúa el escarabajo Tribolium. Se fijan, está muy cerca de la mosca drosófila, y está dentro del grupo, como les comentaba, de los grupos de los holometábolos, que son los insectos que hacen metamorfosis completa. En cambio, la tijereta, Borrelia nulipes, el modelo que utilizamos nosotros, si se fijan, está en un grupo más alejado, y además está en un grupo de organismos que son hemimetábolos, hacen metamorfosis incompleta, y además lo que llamamos que son de ramificación basal, o sea, que podría ser que presentara características ancestrales con respecto dentro del grupo de los insectos, ¿ya? Por ejemplo, Oncopertus, que es uno de los organismos que les mostré en el caso anterior, son hemípteros, son hemimetábolos, por lo tanto hacen metamorfosis incompleta, pero se fijan, están dentro de un grupo más cercano al grupo de Tribolium y al grupo de Drosophila. Entonces, lo que nosotros estamos planteando es utilizar un organismo, un insecto más basal dentro del árbol de los insectos, y por eso nos propusimos estudiar la segmentación en la tijereta. Bueno, de aquí a estudiar la segmentación, de hecho en eso estamos en estos momentos en el laboratorio, pero lo que hicimos obviamente fue caracterizar todo el proceso de desarrollo embrionario y proceso ninfal en la tijereta. Así que hicimos un análisis bastante bonito que lo hizo principalmente la Vale Núñez, que trabajó conmigo hace el año pasado y el año antepasado. Hizo una caracterización, determinamos más o menos los estadios ninfales y los estadios de desarrollo embrionario, y hicimos un seguimiento. Como obviamente no contamos aún con líneas transgénicas, sí contamos con un transcriptoma de estadios embrionarios y larvales que nos va a permitir, que nos está permitiendo en este momento poder clonar algunos genes para poder ver el patrón de expresión y correlacionarlos con la segmentación. Pero lo que quería recalcarles es que a partir de este estudio que hicimos, ya determinamos más o menos cuándo es que ocurre la elongación y segmentación,
Y es un periodo que no es muy largo, que es una de las características que tiene que, o sea, es una de las cosas que hay que tener ojo al momento de elegir un modelo, de que el periodo que uno está analizando no sea demasiado largo. Y en este caso, se fijan, no dura más de 2 días el proceso de elongación y segmentación en la tijereta. Hemos hecho distintos tipos de marcaciones, DAPI, CITOX, actina, por ejemplo, y hemos podido terminar más o menos los estadios embrionarios, ya podemos seleccionarlo. Una de las características que tiene la tijereta es que pone grupos de huevos bastante como conspicuos, en el sentido que son 30, 40 grupos, o sea, 30 huevos, pero no los pone todos a la vez. Y tampoco es posible tener tantas tijeretas, porque es un insecto bastante más grande que el escarabajo, por lo tanto es un poco más complicado la obtención de los huevos. Por otro lado, la tijereta tiene cuidado materno, o sea, cuida a sus huevitos, entonces hay que tener una relación más cercana con la madre, pero hemos logrado establecer más o menos un protocolo bastante, ya, bueno, más o menos claro de cómo obtener embriones en distintos estadios que nos permitan hacer los experimentos que proponemos más adelante. Acá les muestro un embrión ya elongado, donde aparecen sus segmentos corporales. Una cosa que nos llamó la atención y que es muy bonito es cómo se forman las antenas. De hecho, si se pueden fijar, hay como una especie ya podría decirse que hay una especie de segmentación dentro de la antena, por eso nos llamó la atención y empezamos también a echarle un ojo. Y por otro lado, son embriones relativamente fáciles de disectar. Otra cosa que a nosotros nos interesa bastante poder acceder a los embriones de manera directa. Entonces, la tijereta Borrelia nulipe lo estamos planteando como un modelo basal de segmentación. Es un insecto hemimetábulo, como les decía, ramificación basal. Acá les muestro los distintos estadios ninfales. Se fijan, este primer estadio ninfal es el que procede del desarrollo embrionario, por lo tanto, el embrión va a formar una ninfa, y luego este insecto va a crecer hasta formar el adulto, que, claro, el adulto tiene características específicas, por ejemplo, la madurez sexual, pero lo interesante con respecto a un holometábulo es que la forma larval se parece mucho al adulto. Contamos con la posibilidad de hacer hibridación in situ y inmunocitoquímica, estábamos trabajando en eso. Es posible hacer RNA interferente, en este momento se está desarrollando el uso de CRISPR-Cas9 en la tijereta. Como les mencionaba, tenemos el transcriptoma de diferentes estadios embrionarios ninfales, que eso es gracias a la colaboración con la doctora Paula Illes, que ella obtuvo el transcriptoma. También en estos momentos está el proceso de secuenciación el genoma de la tijereta. Creo que están bastante avanzados, eso lo están haciendo el grupo de los 1000 genomas que yo sé que lidera el profesor Miguel Allende. Y como les mencionaba, también hay otros aspectos de interés que tienen que ver con la tijereta, que es la conducta materna, que ha llamado harto la atención en gente que estudia insectos desde el punto de vista más ecológico. La razón de por qué la doctora Paula Illes trabaja con esta tijereta es que tiene un ovario meroístico politrófico bastante particular, que como si ustedes saben un poco del ovario meroístico, en el caso de Drosophila, el ovocito siempre viene acompañado por las células nodrizas, son las nerve cells. En el caso de la tijereta, existe una única célula nodriza, por lo tanto, lo que plantea un poco Paula es que esta podría ser un estadio como inicial del proceso de aumento del número de células nodrizas en el huevo y la formación de este tipo de ovario. Por lo tanto, está estudiando comparativamente ovarios panoísticos, meroísticos y unos con un gran número de nerve cells y en este caso una sola nerve cell. Y en el caso que me enfoqué yo ahora último, que fue la formación de las antenas, que también está muy interesante, especialmente porque, a diferencia de lo que ocurre en un organismo holometábulo, que las antenas aparecen principalmente en los estadios adultos y aparecen luego de la metamorfosis, acá entre los estadios ninfales, entre los distintos estadios ninfales, ocurre una elongación de la antena, o sea, van aumentando los segmentos que forman la antena, y eso ocurre obviamente post-embrionario, y eso me llamó mucho la atención. ¿Ya? Y eso es lo último que les voy a mostrar. Estos sí que son resultados así como de las últimas semanas, pero más que nada para que les quede la retina, que es algo de lo que estamos trabajando y queremos empezar a meternos a nivel más celular y molecular. Acá tenemos un ejemplo, por ejemplo, este de arriba es una antena de un estadio ninfal 1. Se fijan, tiene 6 segmentos. Este es una ninfa 3, me parece, en que se fijan, han aumentado los segmentos. Y lo que se sabe
por lo que he estado estudiando ya así, paper muy antiguo, es que al parecer la mayoría de los segmentos se forman a partir de este segmento más proximal, que le llaman el meristón. Entonces ahora lo que estamos tratando de hacer es analizar esto a nivel también embrionario y analizar si, cómo ocurre el proceso a fin de cuentas del patterning de la segmentación a nivel de las antenas. ¿Ya? Y acá les muestro algunas fotos recientes que tenemos de distintos estadios embrionarios de la tijereta, en que estamos enfocándonos en la formación de las antenas, cómo van elongando y cómo posiblemente se vayan segmentando a nivel embrionario, para lo que estamos ya clonando algunos genes que sabemos que se expresan de manera segmentada en las antenas, y además estamos también analizando los patrones de proliferación para ver de qué manera posiblemente este último segmento, que es el que da origen a la mayoría de los segmentos, estaría actuando de una manera similar a lo que hace la zona de adición de segmento, obviamente de manera análoga, pero nos gustaría y nos encantaría poder determinar el patrón de proliferación que está detrás del crecimiento de las antenas. Eso. Finalmente, solamente agradecer la invitación y agradecerle a la gente que ha hecho este trabajo. Aquí pongo gente que está en este momento trabajando en el laboratorio y gente antigua que es la que hizo gran parte de lo que les mostré, principalmente Renato, Rodrigo, Marco, la Connie y la Valentina, que son resultados de ellos, que son los que mostré. Bueno, agradecer al instituto que me permite hacer todo acá en la PUCB, la fuente de financiamiento y los colaboradores, principalmente la Paula con respecto a lo que estoy haciendo en Tijereta y con respecto a lo que estamos haciendo en el Escarabajo, Mijalis Averov, que fue mi tutor, podría decirse, en mi época postdoctoral, y Andrew Peel, que trabaja en la Universidad Leeds, también enfocado en la segmentación en la tijereta, o sea, en el Escarabajo. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Estupendo seminario, muy claro y muy interesante. Voy a dar primero la palabra al respetable público, a ver si tienen alguna pregunta. También la gente que está mirándonos por YouTube puede realizar preguntas por el chat, si así lo desean. Si no, voy a entrar a preguntar yo, que voy a dar la lata horrible preguntando las cosas que me Bueno, si nadie ahora manifieste ahora, o si no, voy a empezar a preguntar yo. Estoy de acuerdo que probablemente la segmentación corporal no es ancestral a todo bilaterio, ¿sí? Cierto, los linajes basales de varios grupos, Ecdysozoa fundamentalmente, ¿cierto? Como los priapulios, que no son de cuerpos segmentados. Y también, bueno, ahí los tenóforos, ¿cierto? Tampoco son de cuerpos segmentados, lo que tienen segmentados son las hileras de los peines, ¿cierto? ¿Qué tipo de segmentación tienen los tenóforos? ¿Tienen pseudosegmentación o esta de banda corta? Porque me da la impresión que la larva sidípida tiene ya formado, que es una cosa probablemente que ocurre muy temprano, ¿cierto? ¿Qué tipo de segmentación tienen las hileras de los peines de los tenóforos? No, es que el punto con la segmentación tiene que ver, y que eso es debate largo, es qué es lo que llamamos segmentación corporal y a quiénes ponemos dentro de la segmentación corporal y a quiénes no. En el caso en particular de donde me enfoco yo, a los tenóforos no los metí en el cuento principalmente porque esto está enfocado principalmente en los bilaterias. Claro. Y dentro de los bilaterias, ¿cuál es esa segmentación de banda germinal corta y banda germinal larga? Y los que puse como pseudo segmentación, a fin de cuentas, son claramente los que parecieras que segmentan, pero claramente son características como tardías. Sí, ahí me confundí, quise decir en realidad de banda corta, así como drosófila, que se segmenta al tiro, digamos, si pasa eso con los tenóforos o no. Entonces, yo lo que entendería que en el caso de los tenóforos, yo he visto que no hay una segmentación temprana, como dices tú, en la larva, pero como ya están fuera de los bilateria, en general nadie los consideraría ni que son bandas germinal cortas ni largas. Yo me enfoqué en particular con los peines. Bueno, y tú mencionaste que trabajé un tiempo con eso, pero el punto ahí es que
el grupo con el que yo trabajaba no quedamos en buena relación una vez que vine para acá, y eso quedó como trunco, y eso fue una lástima porque el problema que tengo con los xenóforos es que es súper caro trabajarlo y hay que ir a buscarlos al mar porque no los podemos tener en el laboratorio. Entonces, cuando yo decidí venirme a Chile, me traje los escarabajos porque claramente era la manera más sencilla y más abordable. Pero a mí me hubiera encantado poder seguir viendo eso. Y era porque los peines que se forman van creciendo. O sea, hay peines que se van agregando tienen un grupo de 8 peines, pero se ha visto que los peines de más a la zona aboral van desapareciendo y los peines de la zona aboral, o sea, oral, van apareciendo. Entonces, mi idea era ver si las vías moleculares que están involucradas en esa formación podían ser similares a las que vemos en la segmentación en bilateral. Pero ahí quedó la duda y probablemente no vamos a saber muy pronto, pero O sea, por lo que yo vi, claro, por lo que yo vi sería uno podría definirlo como una pseudo-segmentación, porque a fin de cuentas es una segmentación que aparece tardía, bueno. pero que claramente no es del cuerpo. Sí, pues, pero Pero, estaba pensando, porque si hay una homología profunda, ¿cierto? O sea, hay ciertos mecanismos que son comunes moleculares, ¿o no? En bilateria, aunque sean vertebrados o lo que sea. Entonces se habla de que el ancestro no habría sido con un cuerpo segmentado, pero habría tenido la maquinaria de segmentación. Entonces, generalmente lo que a mí me entra la sospecha es que quizás el cuerpo no se está segmentando, pero alguna parte se está segmentando, algún apéndice o alguna subestructura dentro del cuerpo, quizás es donde se estaría efectivamente manifestando la maquinaria de segmentación. O sea, que como que hay que mirar un poco más de cerca, y ahí todas las cosas son sospechosas para mí, incluyendo las hileras de los tenóforos, que ahora los tenóforos están siendo cada vez más aceptados, que están más cerca de nosotros. Algún momento quisieron poner hacia la base de todos los animales y ahora están ahí como grupo hermano de nidarios ya, ahí con nosotros, en el fondo, los verdaderos animales. Y la otra cosa también te quería comentar, que mi alumno Miguel, ex alumno Miguel Salinas, está criando tenóforos. Ahora sí. es un desarrollo reciente, pero ahora sí se puede. Sí. Bueno, en fin. Y bueno, Sí. Así es que, quién sabe, ¿eh? Yo no solo descartaría para que acotar con eso. algo ha existido segmentado, no el cuerpo, pero alguna cosa hay que revisar bien, que se haya estado segmentando, que después se cooptó, si tú quieres, a la segmentación total del cuerpo, ¿cierto? Pero Esa era la idea original de estudiar los tenóforos, o sea, estudiar una estructura segmentada que claramente no es homóloga, para ver si los mecanismos moleculares podían ser lo mismo. Y un poco la lógica de ver lo de la antena también es eso, o sea, la antena sabiendo que, también, exacto, me gusta. sabiendo que no es homólogo, obviamente, la segmentación corporal, es un proceso que parte desde un extremo, que en este caso es proximal, que va segmentando y va formando, y que lo podemos estudiar, pero claro, las dificultades están primero que es un desarrollo postembrionario, y la antena, lo que me he fijado es que es súper complicada de estudiar ya en la ninfa, porque es prácticamente un exoesqueleto, Sí, tiene circulación, tiene un par de músculos en la base, y eso es todo. Entonces, he tratado de hacer marcación y cosas, y es súper difícil. Entonces, por eso ahora me estoy enfocando un poco en el desarrollo embrionario de la antena, y ver si ya podríamos ver algo que prefigure esa segmentación, porque ya parte con 6 segmentos. Entonces, probablemente eso se segmenta todo al mismo tiempo, o algo que se va elongando y va formando los segmentos. Y eso es lo que quiero ver, la verdad, específicamente con la creo antena. que, creo que hay artrópodos que agregan segmentos corporales de manera postembrionaria. Yo sé que los miriápodos, Diápodos, y que de hecho lo que llama la atención me parece que lo hacen de manera impar, no me acuerdo si es impar o par, pero llama la atención, pero claro. En general, yo creo que pasa, bueno, pasa lo mismo con las antenas. Por ejemplo, los crustáceos, las antenas siguen creciendo. Y en el caso de la tijereta, cuando llega el adulto ya se acaba, ya no puede seguir creciendo. Y es principalmente porque está vinculada con la muda. Entonces, el caso del crustáceo, como sigue mudando toda la vida, pueden seguir creciendo las antenas. En este caso, de la tijereta crecen solamente en los estadios ninfales. De hecho, también estamos haciendo cortes, estamos viendo regeneración, y es interesante porque cuando tú cortas la antena, igual la antena se empieza a adelantar y logra alcanzar la antena control, por ejemplo. Entonces uno le saca 6 segmentos y después empiezan a aparecer 3 segmentos acá, pero aquí aparecen 4, después aquí aparecen D, y finalmente la bicha tiene las antenas del mismo largo. Y nos llama la atención principalmente porque nos hemos dado cuenta de que como pelean, se suelen cortar partes
de la antena. Entonces queríamos ver si existía realmente regeneración, pero no existe regeneración a nivel de adulto. Pero es interesante cómo el proceso de elongación y de segmentación, porque se forman por partes, sigue ocurriendo y más encima tiene como una forma de regeneración. Entonces, bueno, por eso. Pero es súper, lo estamos haciendo, de hecho es este año. Este año estamos en eso y espero tener algo de aquí al próximo año, algo más molecular, ¿verdad? Una lecera, pero se ¿Mm? pelean con las tijeretas, se pelean usan la tijereta para pelearse. Yo he Sí. visto video agarrando presa con la tijereta. Sí, en el caso de esta, de la Borrelia, no es tan peleadora, pero se defienden harto. De hecho, Con el la tijera. cruzamiento para poner huevos se cruzan las tijeretas y después hay que sacar el macho. Porque la hembra, o sea, una vez que la hembra tiene huevos, defiende los huevos a morir y ahí hay que salvar los machos, que en general son más pequeñitos. Oye, y esto de las regeneraciones, cuando las estructuras están como formadas, ¿cierto? Y las adiciones larvales, ¿no? Bueno, Es otro mundo, ¿no? Tiene igual diferencias significativas con la segmentación embrionaria, me imagino. eso es lo que no sé, Claro. porque ahora ¿Sabes qué? justo No, dale, dale. el grupo de Mihaly Haverov, con el que trabajé en Tribolium, ahora están trabajando en un crustáceo, en el Pariale Sí. hawaiense, y ellos acaban de sacar un paper muy bonito en que hacen también regeneración y se dieron cuenta que el proceso de regeneración es terriblemente similar al proceso de desarrollo, y más encima los patrones que se mantienen incluso en las quetas, en todas es así como milimétrico. Entonces, yo no sé, yo encuentro interesante lo de la regeneración, pero nunca me había metido tanto y ahora estoy empezando a cachar bien si es similar o no. Pero como te digo, hasta ahora ha sido experimentos muy a la antigua. Hemos cortado, estamos viendo, sacando fotos, como un poco tener como una idea, pero ahora que estamos, ya vamos a tener algunos genes, vamos a empezar a ver los patrones de expresión para ver qué genes se pueden estar involucrados en ese proceso. Pero es muy incipiente. Y por último te hago un comentario, a lo mejor tienes algo que comentarme de vuelta. ¿Mm? Hay otro mundo que se ha vinculado en el pasado, teorías locas vincularan con la segmentación nuestra, pero hay otro mundo de segmentación, ya ¿Mm? desde organismos coloniales Ajá. que se reproducen a partir de un individuo reproductor, ¿cierto? Que genera toda la colonia, que tienen algún tipo de conexión entre ellos vascular, ¿cierto? Son todos clones también, tienen eh, el mismo genoma, digamos, a partir de ese individuo reproductor colonial de esa. eh, eh, y claro, no siempre esa colonia tiene una organización corporal, ¿cierto? Muy, digamos, organizada, ¿Mm? pero a veces sí, pues en el caso de los sifonóforos, ya son linarios coloniales que efectivamente forman un cuerpo ordenadito, ¿cierto? Una especie de medusa mayor a partir de todos los cuerpos de estas colonias. Y aquí, claro, el mecanismo, si tú quieres, de estructura repetida, no voy a decir segmentación, pues puede ser mucho, ¿Mm? es yemación, básicamente. ¿Eh? Sí. Crece, ¿cierto?, a partir de otro individuo, una yema, otro más. Y antiguamente hubo gente que pensaba que esta era una etapa, ¿cierto?, que un ¿Mm? sifonóforo, ¿cierto?, como estos nidarios, un individuo de muchos individuos, podía Claro. ser un modelo de lo que da origen a los bilaterales ya segmentados desde un inicio, que ahora lo tendríamos eso descartado. Pero no sé, me parece Claro. súper interesante que exista este mundo paralelo, digamos, de organismos metaméricos, si tú quieres, de algún sentido, no necesariamente segmentados, ni siquiera son bilaterales, realmente son radiales. O bueno, algunos bilaterales hacen colonias, pero desorganizadas, ¿no? Los ¿Mm? tunicados, por ejemplo. Es otro mundo el de los organismos coloniales que podría derivar en alguna especie, ¿no?, de metamería o segmentación. Entonces, te lo comento nomás porque Sí. tal vez me parece No, que sí, más relacionado al tipo de segmentación que estudias tú, pero es otro mundo de estructuras ¿Mm? repetitivas que podría ser interesante. Te dice, ¿no?, cómo todas las cosas pueden suceder de otra forma. Claro. Sí, no, obviamente. No, y aparte que un poco lo que dices tú es la lógica de un poco eso de ir a ver la excepción de la regla. O sea, tú dices, eso es claramente algo que no debiera parecerse, pero uno va y lo analiza y muchas veces, como Claro. dices tú, hay una homología profunda que sí podría ser similar. Sí, no, de hecho, me da muchas más ganas de estudiar ese tipo de cosas algunas veces que los que son obviamente segmentados.
porque Porque es de posible que repente encontremos cosas más interesantes. este mecanismo como gemación de repente pasa o no cuando uno corta un anelio, por ejemplo, y obtiene dos, Ajá. supongo que empiezan a agregar segmentos desde el segmento que está, pero ahí es de nuevo la pregunta, si esto en el fondo se crea una especie de nuevo embrión en esa parte cuando regenera, Claro. o si está Pero yo no como sé, una yemación de un segmento, no sé si es muy distinto hablar yo de no la... sé si los anhelios, no sé si los anhelios se pueden cortar y crecen. Algunos sí, Porque en el caso del, tengo entendido que sí, ¿ah? Tengo que entendido, pero no ¿sí? en cualquier parte, ni tiene su arte. Ya, eso sería interesante, ¿no? Pero creo que sí, pero a lo mejor estoy equivocado. Yo Porque pensé yo conozco el caso de las planarias, pero claramente no son segmentadas, pero los anhelios lo voy a buscar. que Igual segmentadas, tiene es un sistema interesante. nervioso segmentado. Las planarias, tipo escalera, eso sí tienen Claro. segmentado. Pero claro, el cuerpo no, en general no. Mm. Mm. ¿Puedo preguntar Bueno, algo, Alex? Por supuesto, Carolina, por favor, adelante. También me pareció bastante apartado, digamos, como patrón, el ejemplo de ese lecho chileno que mostraste al principio, Tenitis expectabilis, era, que ajá. tienen un patrón de segmentación, la fronda de los helechos, no todos, pero muchísimos tienen patrones de segmentación muy sofisticados y también un crecimiento circinado, se llama, enrollado, muy Ujú. particular, en que hay ciertas analogías, porque a medida que la elongación o el desenrolle de la fronda se va produciendo y la fronda se va elongando, paso a paso produciéndose la segmentación de las pinas y pínulas desde abajo Mm. hacia arriba. Pero de todas maneras, ese tipo de segmentación de las frondas de los helechos tiene algo que ver con estos patrones de los animales. No sé, me quedé sorprendido. Yo lo que, a ver, de partida obviamente no me puedo hacer muy responsable de cosas vinculadas con plantas, porque no me muevo por ahí, pero yo primero, lo pongo porque claramente es algo que llama la atención porque son elementos repetitivos, y claramente a mí siempre me han llamado la atención los helechos y esa manera de repetición de las hojas. Pero también porque en la época de que sacamos el paper de la segmentación, del reloj de segmentación en artrópodos, en insectos, poco tiempo después apareció un paper en que analizaba la día-noche, y la día-noche está involucrado en la segmentación en vertebrados, y la analizaron en la formación de las raíces, creo que en Arabidopsis, pero no estoy seguro, y se daban cuenta que la formación de las raíces laterales seguían una lógica de reloj de segmentación, en el sentido de que formaba una raíz, no me acuerdo exactamente, pero una para la derecha, una para la izquierda, una para la derecha, una para la izquierda. Ese patrón de formación de la raíz, al parecer, estaba regulado por un reloj de segmentación. Entonces, en un momento dado, empezaron a aparecer muchos sistemas que uno nunca los hubiera juntado antes, como que podrían estar regulados por un reloj. Obviamente, ese reloj a nivel molecular y eso vinculado a la formación particular de cada uno de los organismos, pero sí que podría haber esto de que ciertos mecanismos moleculares que facilitan la formación de estas oscilaciones podrían estar vinculados a la formación de cosas que se van repitiendo en el tiempo. Entonces, podría ser que estuviera vinculado, pero no sé muy poco de plantas como para poder como aventurarme, diría yo. Pero sí, a mí me llama la atención, o sea, lo pongo como ejemplo el helecho porque es algo que a la vista llama la atención de que son repetitivos. Pero Claro. claramente, pero no lo sé. Me imagino que podría ser, pero no claramente con la cementación, que es lo que más muestra. Profesor Glavich, por favor. Gracias. Hola, gracias Alexander. Hola Andrés, quería saludarte en Claro. realidad y aprovechar además de preguntarte por este efecto que tú mencionaste del inhibidor de proliferación y la interpretación de acortamiento del reloj. Uh-huh. Un poco porque hay una interpretación, otra interpretación que en el fondo que no sé cómo decirlo, el tamaño del segmento generado se expande durante el proceso de generación del segmento. Uh-huh. Entonces, no es que cambie la oscilación o el tiempo de oscilación, sino que simplemente la expansión de lo que se está generando.
como que hay una expansión del número de células durante el proceso de generación del segmento. Ok, entiendo. Sí, sí. O sea, es sea, como tener otra interpretación, digamos, del fenómeno de acortamiento del segmento. Más allá de un cambio en la velocidad del reloj. Uh-huh. O sea, esas son dos posibilidades para el mismo efecto. Y obviamente si lo vinculamos... Porque la pregunta era si es que de alguna manera hay elementos que del ciclo celular que estén implicados en los tiempos de producción de los elementos que constituyen el reloj. O sea, si uno pensase desde esa perspectiva. Digamos. Ya. Yo sé que en insectos no se sabe, pero en vertebrados se ha vinculado, se ha buscado vincular la proliferación celular con los eventos de oscilación. O sea, en el sentido de cómo se va manteniendo el reloj con respecto al ruido que podría estar metiendo el hecho que las células se vayan dividiendo. El punto es que es variado, porque, por ejemplo, en pesebre, que es donde más se ha estudiado las oscilaciones, hay poca proliferación. Hay muy poca proliferación. Entonces, no se ha visto. Lo que sí se sabe, y lo que nosotros vimos, por ejemplo, es que en el periodo de mayor cantidad de proliferación en el escarabajo, el embrión, el embrión se segmenta menos. O sea, el periodo del reloj, a diferencia de vertebrados, que en el pesebre es clarísimo, porque es cada media hora, en el caso de los insectos, por lo menos en Tribolium, no es pareja. Los primeros segmentos se forman más lento y hay un momento en que se forman más rápido y así. Es variable. Y lo que vimos es que en el periodo de proliferación, donde hay más proliferación, la segmentación es más lenta, pero el embrión elonga más. Entonces, ahí lo que hicimos, claro, fue vincular a lo que hiciste un poco. La proliferación podría estar haciendo que los segmentos sean más largos, producto del mayor número de células y no por un producto del cambio del periodo del reloj. Lo que nosotros... Lo que es interesante pensar, quizás también pensarlo de forma opuesta, digamos, que la oscilación se hace más lenta y eso genera más ritmo de proliferación, no sincroniza las células, porque, no sé, porque en el fondo ustedes miran fosfohistona 3, ¿no? Sí. Claro, y lo hicimos con estos análogos BRDU, el EDU, y claro, el problema es que hay tanta proliferación que se esconde todo. Vemos los patrones. El pulso tiene que ser muy corto. Porque claro, lo hacen por inyección. No, en este caso siempre lo hacemos... se sumergen, ¿no? Sí. Sí, pero incluso haciendo pulsos de media hora es mucho tiempo. Entonces, finalmente, al principio habíamos desestimado la idea de hacer el pH3 porque era como una foto, pero al final es tanta la proliferación que lo que hemos hecho es hacer muchos embriones y hemos sacado más o menos el patrón. Pero sí, parece ser. Lo que pasa es que el problema un poco, creo que pues, también lo que iba a ir por ahí, es que ver la división celular es una cosa, y otra cosa es cuando se gatilló el proceso de entrar al proceso de división celular. Entonces, obviamente no lo mostré porque no tenía mucho tiempo, pero lo que vimos es que al parecer se gatilla muy tempranamente, especialmente el pulso que nosotros vemos, el pic, se gatilla justo al comienzo de la elongación. O sea, el embrión empieza a elongar y ahí hay algo que gatilla, porque lo que hemos hecho es bloquear en ese momento justo, y después vemos qué pasa en los torácicos, y ahí desaparece la proliferación. Si nosotros bloqueamos más tarde, ya no vemos ese proceso. Entonces sabemos que es muy al comienzo, y por eso estamos buscando qué genes se pueden estar expresando específicamente en ese momento, porque probablemente esos son los que estén regulando la proliferación. Pero sí, o sea, bueno, hay muchas maneras de interpretar, creo yo, bueno, no sé si muchas, pero pueden haber varias maneras de interpretar. Antes que se me olvide, lo que quería decir con respecto a lo del periodo del reloj, también lo habíamos pensado en función del escalamiento, porque también tenemos ganas de hacer eso y hemos hecho algunos experimentos, pero muy pocos, de si nosotros inhibimos la proliferación y obtenemos embriones que son más cortos, esperamos que haya segmentos más cortos, pero que no tengan menos segmentos. Lo que pasa es que experimentalmente no lo hemos logrado. No hemos logrado tener un embrión entero y que tenga el mismo número de segmentos, pero más cortos. Pero una cosa que estamos haciendo es agarrar los embriones, como los podemos disectar y como se pueden cortar, es sacarle 100 células de atrás y dejar que elonguen. Entonces estamos viendo si es que el embrión se encarga de alguna manera de aumentar la proliferación para recuperar las células que le faltan, o hace un tipo de escalamiento en que genera segmentos más cortos, o obviamente la otra posibilidad es que simplemente genere menos segmentos, porque no tiene las células que van a formar.
Pero eso todavía estamos en eso. Y es un poco complicado, la verdad. Pero tenemos unos cuantos resultados que yo me atrevería a pensar que el embrión le da lo mismo. Entonces, como que no nos sirvió mucho como para estudiar el escalamiento. O sea, yo le saco un número de células y el embrión va a elongar hasta que se le acabe la célula. Eso es lo que hace. Oye, nada, Andrés, me alegro mucho haberte escuchado y nada, pues qué bueno. Muchas gracias. Hola, ¿puedo preguntar algo? Sí, por favor, dale nomás, Vicente. Ya. Hola, Andrés. Me gustó mucho el seminario. Yo llegué medio tarde, así que me perdí un poco al comienzo. Así que quizás las preguntas que tengo ya las respondiste. Pero me interesa saber si existe variación intraespecífica en el número de segmentos o qué tan controlado y preciso es el número de segmentos, ya sean corporales o en la antena o en ese tipo de estructuras. Si existe variación o sea siempre el mismo número de segmentos. ¿Sabéis de eso? Ya. A nivel de segmentos corporales, prácticamente no varía. O sea, ni intraespecies por lo menos, nada. O sea, yo iría a 0. Por ejemplo, en la tijereta, yo sé que en las hembras hay un momento en que disminuyen los segmentos, especialmente en la parte como del ovipositor, pero son procesos más tardíos. Pero si tú analizas el número de segmentos de todo, es exacto. O sea, no hay variación, por lo menos a nivel del escarabajo. Con la tijereta estamos recién viendo la parte embrionaria, pero analizando los adultos no hay diferencia de número de segmentos. Entonces eso es un número fijo y más encima es bastante fijo incluso dentro de los insectos. O sea, el número de segmentos es muy parecido entre todos los insectos, pero dentro de una especie es exacto. Eso sí está clarísimo. Con respecto a la antena, ahí sí hay una mini variación, pero el problema que estamos teniendo, claro, es que estamos viendo que hay segmentos, especialmente los demás distales, que tienden a caerse por el uso a la tijera. Entonces, lo que estamos haciendo ahora es tenerlas súper separadas unas a otras porque veíamos que desaparecían segmentos y no sabíamos qué es lo que pasaba y era porque se le caía porque pelea. Entonces, estamos viendo. Claro. Pero hicimos un seguimiento del número de segmentos de la antena y hay una pequeña variación y obviamente va aumentando la variación a medida que van aumentando las mudas. Pero Claro. prácticamente todas las ninfa 1, que es la que viene después del estadio embrionario, tienen 6 segmentos, y esa es parejito, pero a medida que va aumentando van apareciendo ahí desfases, pero no es muy grande la diferencia. Y mira, la otra pregunta que tenía era sobre si existe una correspondencia entre los segmentos en los estadios larvales y en el adulto, si son el mismo número de segmentos, si se pueden homologar esos segmentos, ya sean los metábolos o los hemimetábolos. Quizás en hemimetábolos se puede hacer, quizás en los metábolos son dos cosas completamente distintas, Claro. en realidad no. La verdad es que no lo sé. Yo, a ver, que en el caso de Drosophila, en que es como un cambio drástico en la metamorfosis, no creería. Entonces Yo son lo que como sé dos. que en Trigolium la metamorfosis no es tan drástica como en el caso de la Drosophila, pero la verdad es que no lo sé. ¿No? Como que la verdad es que sé más bien la correlación entre el embrión y la larva, Claro. más que la correlación entre la larva y el adulto. Pero yo me atrevería a decir que sí la hay, pero en el caso de Drosophila, que yo sé que es un cambio demasiado brutal, no sé si no sé si existe esa correlación, la verdad es que no lo sé. Quizá en el Drosophila adulta hay un segundo proceso de segmentación, entonces, que no se relaciona necesariamente con el primero. ¿O Oye, ahí sí que me puede pillaste, ser? pero voy a buscarlo. Yo creería que no, pero no lo sé. La verdad es que no lo sé. Buena Eso pregunta. puede ser interesante. Mm. Y bueno, última idea es que se me ocurren condiciones que quizás pueden alterar los procesos proliferativos Ujú. o el reloj, o el reloj, como quizá temperatura, qué sé yo, disponibilidad de oxígeno, lo que sea. Si ese tipo de cosas afectan el número de segmentos o el tamaño de los segmentos, quizá hacer crecer los huevitos de tijereta a temperaturas más bajas, más altas, puede cambiar eso. No sé si eso se ha estudiado o si lo has visto tú. En el escarabajo, que es donde más he visto, o sea, independiente de la temperatura al que lo crezcas, el número de segmentos es el mismo. La diferencia Ya, está simplemente en la velocidad de desarrollo.
De hecho, Ya, es la manera perfecto. en que mantenemos los animales. Si en el verano les bajamos la temperatura para que desarrollen más lento y después no lleguemos y esté todo lleno de larvas. Y hemos visto que el reloj obviamente tiene otra velocidad, etc. Eso sí, Claro. eso es Entonces así. pasan las dos cosas, la proliferación es más lenta y el reloj es más lento y al final como que queda igual el bicho. Claro, pero por eso mismo yo encuentro choro lo de la proliferación, porque como vimos un pic, yo igual pienso, así como tú me dices, que variaciones así como la temperatura o como el nivel de oxígeno, etcétera, podrían hacer que haya ciertos cambios y que eso a la larga podría estar haciendo, quizás no un cambio muy drástico, pero sí un cambio importante en que el cemento sea un poco más grande y que en vez de que la Claro. proliferación ocurra justo cuando se forma el torácico 3 sea el abdominal 1 o el torácico 2, entonces Mm. pueden haber cosas así interesantes que es difícil abordar experimentalmente, pero yo encuentro que, como tú lo Claro. planteas, es una interesante. Mira, y esto es un comentario. Yo hace tiempo criaba unos escarabajos para darle las larvitas a peces, como los criaba como alimento para peces, y no recuerdo el nombre del escarabajo, pero yo me di cuenta que si a las larvas de escarabajo les daba menos comida, el escarabajo adulto era más pequeño, era harto más pequeño. En algunos casos podía ser hasta la mitad del tamaño podía cambiar el tamaño del bicho, bastante. Y se me acaba de ocurrir que ese es o sea, es un adulto, claramente, no es una larva, entonces los procesos quizás son distintos, pero ahí hay un caso donde, no sé si el número de segmentos es el mismo o no, pero quizás el mismo número de segmentos del escarabajo son segmentos más pequeños, en realidad también creo que hay algo interesante que se puede ver ahí. Sí, sí, lo pensamos, pero lo pensamos para las antenas. Mm, De hecho, pusimos tijeretas en cero comida, otras con medio comida y otras con comida al libitum, y claro, obviamente afecta la muda, y el hecho que afecta la muda hace que se demore más el proceso de aumento de segmentos. Pero hasta ahora mm, no hemos visto un cambio en el número, más que nada un delay en la formación de los segmentos, hasta el claro, momento. ya, Con respecto al escarabajo, podría ser el problema, bueno, el problema es que el escarabajo vive en su comida, que el escarabajo la harina lo tenemos en harina, claro, pero sí, podría ser ponerle una harina menos rica en nutrientes y probar, pero sí, sí, también. O sea, de hecho le hemos estado dando vuelta a cómo podríamos generar exactamente. O incluso viendo, comparando tamaño, generar dos poblaciones, no sé, que sean un poco distintas, y ahí ver mm, si los relojes son distintos, por último, en el caso del tiempo, si puede ser un reloj más largo, un reloj más corto, o los patrones de proliferación pueden cambiar. Pero sí, también muy, mm. muy interesante vincularlo con cosas más que le están pasando al bicho, Al más que bicho, cosas claro. programadas directamente. Sí, O sea, yo creo que es una influencia de ambos mundos, ¿o no? ¿No obvio. es cierto? Sí, Claro. pues. Buena. Eso, gracias. Un millón de Muy buen gracias. seminario. Buenas preguntas. Gracias. Si no hay más preguntas, lo vamos a dejar aquí, ya viene siendo hora de almorzar. Esta es típicamente la hora límite de nuestro seminario, las 1:30. Así que lo vamos a dejar hasta aquí nomás. Muchas gracias, Andrés, sumamente interesante. Y bueno, los esperamos a todos, los invitamos, ¿cierto?, el próximo miércoles, nuevamente otra sesión de nuestros seminarios del Departamento de Biología. Que estén todos muy bien Ok. y Muchas hasta gracias. la próxima. Hasta luego.